Hoy vamos a hablar de la asimetría facial, qué es, cómo se clasifica y cómo podemos corregirlo. En ocasiones, presentar un tipo de maloclusión puede generar asimetría facial y esto hace que repercuta en nuestro rostro, viéndose de ese modo nuestra cara totalmente asimétrica. Cuando hablamos de problemas de oclusión es importante determinar de qué estamos hablando. ¿Cómo es la manera en la que el paciente cierra, en la que el paciente muerde? Pues existen diferentes tipos de maloclusión. Existe la clase 1, que es totalmente una oclusión, es decir, una manera de cerrar los dientes normal. Existe la clase 2, que es cuando los dientes de arriba están demasiado adelantados o mucho más adelantados que los de abajo. Y luego tenemos la clase 3, que es cuando el paciente presenta el mentón más adelantado. Pero también existen mordidas cruzadas y eso hace que el mentón quede, por ejemplo, hacia un lado de la cara del paciente, o mordidas en tijera, que es que los dos lados están totalmente salidos. Así pues, ¿qué es la asimetría facial? Pues la asimetría facial se identifica cuando las líneas medias o arcadas dentarias, es decir, arcada superior o inferior, se desvían por razones dentarias o esqueléticas. Independientemente de las causas o el tipo, estaremos ante un caso de asimetría facial cuando la mandíbula no esté centrada o no haya tenido un adecuado desarrollo dentro de los rasgos faciales del paciente. Como consecuencia de esta falta de simetría, la cara presentará una falta de armonía que tenemos que compensar realizando un tratamiento u otro. Dependiendo del tipo de maloclusión que presenta el paciente, pues realizaremos un tipo de tratamiento u otro. Si queréis ver cómo se clasifican las maloclusiones, os dejo un enlace a un vídeo donde lo explicamos todo estupendamente. ¿Qué tipos de tratamiento existen para corregir la asimetría facial? Pues dependiendo del paciente, es decir, si el paciente presenta una asimetría facial muy grande, deberá ser un tratamiento quirúrgico, es decir, tendrá que pasar por quirófano para combinar o hacer que el maxilar y la mandíbula cierren de la manera correcta. Si estamos ante un paciente que presenta una asimetría facial leve y estamos ante una edad en la que el paciente todavía no se ha desarrollado por completo, pues vamos a utilizar ortodoncia interceptiva. Cuando hablamos de ortodoncia interceptiva, hablamos de la movilidad del maxilar o la mandíbula con aparatos. Si ya hemos pasado esa edad y nos encontramos ante una etapa adulta y esa asimetría facial no es muy grande, es decir, se puede corregir con ortodoncia o no solamente corregir, sino más bien camuflar esa asimetría, lo vamos a hacer con ortodoncia. Y además, para compensar ciertas asimetrías, podemos ayudarnos de técnicas como los rellenos dérmicos con ácido hialurónico o la utilización de diferentes técnicas como las carillas o las coronas. Como hay muchos pacientes que no se quieren someter a este tipo de intervenciones de cirugía ortognática porque requieren un posoperatorio un poco más doloroso, lo que se suele hacer en la mayoría de los casos es camuflar con ortodoncia y la utilización de bioestimuladores y rellenos dérmicos para corregir esas asimetrías faciales.